¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Aquí los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Como saben, me pueden contactar en mi canal de YouTube como Eric Castañeda Ochoa, en Instagram Águila Vikingo 23 y en Facebook como Eric Vikingo. Espero estar en contacto con toda la camaradería vital. Aquí estaremos tratando los diversos temas, tanto de historia universal como historia de México. Inclusive a partir del próximo año, Dios mediante, presentaré los temas en imágenes a través de las historias de Instagram que serán compartidas justamente al Facebook. De esa manera esperamos estar en contacto con toda la camaradería vital que obviamente esté interesada en estos apasionantes temas de la historia universal y la historia de México. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a hablar acerca de los toltecas, una de las grandes civilizaciones de la época prehispánica, desarrollada en Mesoamérica y cuyo término etimológico es de Toltecatl, significa los moradores de Tolán, siendo su ubicación geográfica en el estado de Hidalgo. Es decir, el término tolteca se refiere justamente a los habitantes de Tolán, que es como se le conocía a su ciudad principal, ¿sí? Que lo que hoy comprende la zona arqueológica de Tula, una de las más grandes y más importantes de la antigua Mesoamérica. Bien, en ese sentido, un dato muy interesante que es que el estado de Hidalgo pues no existía como tal, sino que era parte del estado de México. Fue hasta, fue hasta la época de Juárez que existió el estado de Hidalgo, una vez que el entonces presidente decidió bautizarlo con el nombre del padre de la patria. Bien. En otros términos, ese es un tema aparte, pero sí, arrancando de lleno con lo que son los toltecas, decíamos que su ubicación geográfica comprende no solo lo que hoy es el actual estado de Hidalgo, sino que es el estado de México, que incluso, de hecho, vuelvo a repetir, pertenecía al estado de México. Llegó a ser uno de los más grandes de la República Mexicana hasta la llegada de Juárez al poder. Pero, como les digo, esa es otra temática. Entre otros estados están también los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Por cierto, Morelos tampoco existía, pertenecía también al Estado de México. Fue hasta la República restaurada que se fundó ese estado y se le bautizó con el nombre del siervo de la nación. Okay. Ahora vamos en cuestión de lo que es su estructura social. La clase social tolteca estaba dividida en dos partes. La primera era la clase privilegiada, en la cual se encontraba el máximo gobernante, así como también los militares y los sacerdotes, que de hecho ejercían como una de las máximas autoridades en la civilización tolteca. Eran los encargados tanto de no solo de los cultos religiosos, las costumbres y tradiciones, sino también de organizar al ejército, así como también encargados de la cuestión económica, la cuestión política. Su organización política, como les decía, había un máximo gobernante y los toltecas, que pertenecieron al periodo posclásico, estuvieron gobernados por los llamados siete señores, entre los que se encuentran Zacatl, Chacaltzin, Cobaltzin, Metzotzil, hasta el último de ellos, que fue Topiltzin, uno de los gobernantes más importantes de la antigua civilización tolteca. En cuestión económica, la organización económica, su economía, valga la redundancia, estaba basada en la agricultura, siendo los productos básicos más importantes el maíz, el frijol, el arroz y el más destacado de todos ellos, que fue el amaranto, el cual incluso llegó a ser uno de los más comercializados por parte de esta civilización, y que inclusive
hoy en día ha contado con enormes propiedades curativas. Es un alimento verdaderamente benéfico para la salud. ¿Sí? Una enorme propiedad y base alimenticia que tenía el amaranto. ¿Sí? De hecho, las antiguas civilizaciones se alimentaban sanamente hasta la llegada de la conquista que vino esa transformación en cuanto a los hábitos alimenticios, y lo cual provocó severas consecuencias en la salud de nuestros antepasados. Así como los mayas tenían la chía, que hoy en día es 100% medicinal y 100% saludable. Igual se habla en el caso de los toltecas con el amaranto, que ha sido también verdaderamente hoy en día benéfico para la salud. Y que de hecho el amaranto es, es fundamental, sobre todo para quienes padecen diabetes y otro tipo de enfermedades crónicas que la verdad han causado severos daños a la salud y han incluso cobrado vidas. Bien. En cuanto a religión, las creencias principales de los toltecas estaban Quetzalcóatl, a quien veneraban como la máxima deidad, el llamado hombre pájaro serpiente. Así como, así como también estaba Tlaloc, el dios de la lluvia. Y un dato muy importante a destacar en cuanto a las creencias, inclusive la filosofía de los toltecas, es su sabiduría. Que de hecho por eso adoraban a Quetzalcóatl, por ser el dios de la sabiduría, y porque los toltecas poseían un conocimiento sabio verdaderamente impactante, en el cual, si te das la oportunidad de investigar sobre la sabiduría tolteca, te vas a ahorrar los altos costos de un psicólogo. Con todo respeto para esos profesionales de la salud mental, les mando saludos a unas amistades que tengo que se dedican a ello. Pero bien, eso es otra temática. Hablando de la sabiduría tolteca, habla sin duda alguna de lo que es el conocimiento interior, que incluso se asemeja un poco al budismo. ¿Sí? De hecho se descubren, de acuerdo a las investigaciones, nuevas coincidencias en torno a que hubo un encuentro entre antiguas civilizaciones, tanto de Mesoamérica como del Viejo Mundo. Y en este caso existe una coincidencia, por ejemplo, de la sabiduría tolteca a la sabiduría hindú, por la cuestión de el conocimiento del alma, el conocimiento del interior del ser humano. Así, y con ello también la libertad. O sea, esa sabiduría tolteca estaba basada en lo que es la libertad. O sea, el vivir sin miedo. Y con ello de ahí sobresalen los llamados cuatro acuerdos. Sí, es uno de los libros de autoayuda más prestigiados y más famosos del mundo. Los llamados cuatro acuerdos. ¿Okay? Y los cuales están basados en esa sabiduría tolteca. Y entre los que cabe destacar como es el no hacer suposiciones, el ser impecable con sus palabras, así como también la cuestión de la excelencia y todas esas demás cuestiones que hablan en torno a que el ser humano debe ser impecable en todo, tanto con sus palabras como con sus acciones y sobre todo en sus pensamientos. Es decir, el no vivir pensando en que alguien te puede lastimar. Pero bien, esa es
otra cuestión. Aquí lo importante a destacar es el gran desarrollo que llegó a tener la antigua civilización tolteca. Y por último, las manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales de los toltecas se centraron en lo que fueron tanto la arquitectura como la escultura. La arquitectura por la construcción de grandes centros ceremoniales dedicados a sus dioses. El principal que se encuentra justamente en su zona arqueológica en Tula es el de el Señor del Alba. Así como también decíamos de la escultura, porque los toltecas hacían figuras de piedra y de barro sobre sus principales deidades. Y la más simbólica de ellos es los llamados Atlantes de Tula, que es el símbolo principal de la zona arqueológica de Tula, que fue la ciudad más importante de la civilización tolteca, los Atlantes de Tula, que eran los jefes guerreros, los llamados guerreros atlantes, en las cuales han generado cierta polémica por la cuestión de que en la cuestión de la antropología física, así como también han detectado que tienen armas, siendo que en esa época ni cuando se desarrollaban las armas de fuego, si mucho existía la flecha, la lanza, pero las armas de fuego ni cuando pudieran existir. Y los Atlantes de Tula, de acuerdo a investigadores como Eric von Daniken, Juan Chia, entre muchos otros, han, han comprobado inclusive que se trata de otra prueba de el contacto que tuvieron antiguas civilizaciones con seres del espacio exterior, lo cual es algo que ha generado una enorme polémica. Y es algo que inclusive lo dejo al público que genere sus propias conclusiones. Les repito, en la historia no existe versiones oficiales. Todo aquel que investiga la historia deduce sus propias conclusiones y tiene su propia verdad, su propia interpretación. Muy bien. Eso es todo. Entonces, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo.